tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Esto es Red de Fútbol a través de KRH Media. Estamos junto a Jaime Macías, como siempre, en estas entregas infinitas. Hoy el infinito llega hasta Toronto. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un abrazo para ti. Toronto, ciudad especial para Fútbol Infinito, ya lo hemos contado varias veces, pero siempre con el gusto de compartir, de hablar, de divagar de lo que es el último gran partido de la temporada, o lo que históricamente ha sido el último gran partido de la temporada. Y es parte de las preguntas, ¿no? ¿Lo será? ¿El Mundial de Clubes es parte de esta temporada? ¿Es el comienzo de la siguiente? ¿Dónde marcamos la línea de la temporada actual? Es parte, el Mundial será parte porque los jugadores, los clubes que están a punto de participar están con su gente de vacaciones. La semana que viene volverán al trabajo. Ya se sabe que Real Madrid ha presentado a Xabi Alonso, o sea que los cambios vienen, y pensando en el Mundial de Clubes, pensando en el premio que también dará esa competencia, los clubes sudamericanos también tratando de entrar un poco en sintonía, y ya, bueno, quizá la semana que viene, después de la final, nos pongamos a hablar un poquito de lo que podemos llegar a ver en ese Mundial de Clubes de la FIFA que se va a jugar en campos de Estados Unidos. Pero en un campo de Alemania, este sábado se va a disputar la final de la Champions. Volverá al estadio del Bayern, ahí en las afueras de Múnich, Jaime, donde ya un equipo inglés se consagró. En este caso no tendremos a un equipo inglés en la final. En ese caso había sido el Chelsea, su primer título. Y como habíamos mencionado en otras veces, quizá todos los caminos conducen a eso, ¿no? A que este sea el primer título de Paris Saint-Germain. ¿Cómo es la final más allá de los datos que sé que te gustan en cuanto a armar ciertas cábalas? Antes de que me responda, le queremos pedir a la gente que nos ayude, porque estamos muy cerquita de llegar a los 15.000 suscriptores en Red de Fútbol, así que nos empujen un poquito más, a ver si podemos llegar a esa meta que ha prometido, a ver si la hacemos la semana a su amigo Figueredo. Antes de la final de la Champions, sí, vamos a llegar. Bueno, tranquilo, no se preocupe. Perfecto. Vamos, la gente nos va a apoyar, más allá de que a veces o constantemente nos defraudamos con nuestro criterio de las distintas cosas de las que hablamos. No se puede todo. ¿Cómo veo la final? Tengo algunos datos, pero después me meto con los datos. Te voy a dar así como la primera impresión de la final, ¿verdad? El primer reflejo de lo que es la final. Primero me parece que es irónico y hasta cierto punto contradictorio, ¿verdad? Que el underdog o la sorpresa podría ser el equipo constituido histórico de Europa, que es el Inter, en relación a quizás el Paris Saint-Germain, que es una fuerza medianamente nueva en el contexto europeo. Eso me parece que es una contradicción. Cuando hablamos de fútbol, siento que hay una parte del París que jugó en gran medida a su favor en todo este camino, que más vale siempre fue el underdog de la serie, o al menos creo que mucha parte del público lo veía así, salvo no, ni siquiera, quizás la del Aston Villa, pero hasta llegar a la final nunca se lo consideró favorito. Pero la más importante y la más donde más aterrizo es: ¿a quién se parece el Inter? El Inter es un equipo distinto a cualquier otro equipo que hayamos visto en esta Champions. ¿A quién se parece el París? El París se parece futbolísticamente en ciertas cosas al Barcelona. Equipo al que eliminó al Inter. Sí, es verdad, eso pasó hace un mes, casi, ¿verdad? Pero más allá de las perspectivas, el Inter parece llegar más favorito que el PSG. Simplemente por esa matemática simple, con poca profundidad que acabo de hacer, pero si ya lo vamos a hablar en los próximos 40 minutos, una hora y media, es darle profundidad a todos estos criterios. Correcto. El Inter, 3 veces campeón de Europa, la última en Madrid en 2010, de la mano de José Mourinho. No lo podemos comparar, digamos, desde un punto de vista mano a mano, porque no todos los clubes han jugado lo mismo, la misma cantidad de partidos contra los mismos clubes, pero el Inter pasa por la fase de liga recibiendo solamente un gol. Allí pierde su único partido, que es 1-0 frente a Bayer Leverkusen, el equipo que dirigía por entonces Xabi Alonso.
después, más allá de que la gente se queda con esas imágenes tan duras del partido contra el Barça, tan contrastantes, el equipo no pierde en lo que es toda la fase de eliminación directa, Jaime. Y a mí me parece que eso dice mucho de este Inter, del cual mucha gente no habla porque es lógico. Creo que por fin el París ha logrado como conquistar esa cima de la dificultad, de ya no ser visto como un equipo galáctico, como un equipo millonario que sale a comprar la figura de turno, sino que se desprendió de la quizá última gran figura de turno. Kylian Mbappé le dijo, ¿te querés ir? Bueno, no se lo puso fácil, obvio, porque entraron hasta en juicio. Pero para Luis Enrique terminó siendo un alivio que se fuera Mbappé. Terminó siendo un alivio que se fuera Mbappé, y hoy uno entiende todos esos ese documental que se habló sobre el Paris Saint-Germain y sobre, no sé si sobre el París o sobre Luis Enrique. Sobre Luis Enrique, sí. Sobre Luis Enrique, donde se filtra ese clip donde le dice, mira como Michael Jordan, no sé qué. Y tú te das cuenta ahí los desafíos tácticos que le generaba Mbappé a Luis Enrique, ¿verdad? En el momento que eso se publica, Mbappé era jugador del Paris Saint-Germain y tú lo veías como una conversación del capitán y el líder. Claro. Hoy, ya en otro contexto, y cómo funciona el París, lo dices, no, era un desafío de convencer, de hacer un rol de sacrificio al que era su jugador más determinante. O que lo consideraba su jugador más determinante, porque no tengo los números a la mano, pero simplemente por rendimiento del equipo, por ahí, esta versión de su amigo Ousmane Dembélé ha sido más determinante que las últimas versiones de Mbappé en el París. Yo no sé si lo supera en números, habría que revisarlo ahora, pero no sé si los llega a superar en números con lo que había conseguido Mbappé en la temporada pasada. Es bastante sencillo poder buscarlo. Pero por eso te digo, no sé si, y parte de lo que te dije es, no sé si los números lo respalden, porque por ahí los números no lo respaldan, pero cuando ves el funcionamiento colectivo sí termina siendo más influyente. A eso voy. Bueno, que eso era un poco también lo que decía Luis Enrique. Creo que no es en el mismo contexto de aquel documental o aquellos programas especiales sobre Luis Enrique, sino también en una charla donde Luis Enrique asegura que Mbappé le generaba mucho caos dentro de lo que él pretendía del ataque. Primero a partir de lo que como ataque tiene que generar, y luego a partir de lo que es el concepto de convertirse en la primera defensa de un equipo que va a ir a presionar alto o que va a ir a jugar retrasado para poder hacer algo que también hizo aquí, que es golpear mucho de contraataque. Creo que eso es, y en el juego de transición, creo que eso es algo donde también las piezas se engarzan aquí. Perdón si te voy a llevar por muchos sitios. No, tranquilo, que yo voy a hacer lo mismo, no te preocupes. Porque, claro, empiezo a vislumbrar la final y veo que París ha hecho mucho daño, no con tanto ataque posicional, sino más bien sobre los errores de retroceso, sobre los espacios abiertos en el campo que han dejado sus adversarios, y también sobre ese oportunismo. Pero vuelvo a lo de Mbappé. Mbappé entonces no le daba en el repliegue esa posibilidad de poder ser ordenado cuando el equipo tenía que retroceder, efectivo cuando tenía que presionar y certero cuando tenía que moverse a la hora de construir acciones una vez que el equipo rival ya se ha sentado en fase defensiva, cosa que este Inter, por ejemplo, hace muy bien. Y bueno, Dembélé me parece que en ese sentido creyó esta función de líder que nunca había tenido y se ha elevado hasta el punto de encontrar la mejor versión de su carrera. Sí, hay algo que a mí me llama la atención de Luis Enrique, quizás lo debíamos haber investigado antes de arrancar este programa, pero Luis Enrique, Barcelona, Cruyff, ese equipo de Bobby Robson donde coincide con tantos entrenadores, varios de ellos terminan dirigiendo al Paris Saint-Germain, pero cuando tú ves lo que hace Flick, lo que hacen muchos de los que vinieron de Alemania, ¿verdad? Que es esto que para mí es en parte, no sé si es la mejor expresión artística, pero es la perfección del fútbol. ¿Qué es la perfección del fútbol? Ser un equipo tremendamente efectivo sin pelota y tremendamente efectivo con pelota, y que al final es algo que antes no existía, ¿verdad? Porque había equipos que eran tremendamente
efectivos sin la pelota, el Inter de Lenio Herrera, y que cuando la tenían y les costaba un poco más y por eso necesitaban tanto espacio para hacer daño, o la versión de Cruyff y de Guardiola, donde tenemos la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, porque así hacemos daño y nos persignamos cuando no la tenemos porque podemos tener un problema, ¿verdad? Y la perfección un poco es este punto de encuentro donde tomemos el Liverpool de Klopp, te puedo jugar sin la pelota 30 minutos y no la paso mal, y la puedo tener 30 minutos y te destruyo. Y eso es lo que ha logrado el París. Entonces, volviendo a la pregunta, no sé de dónde viene esa mano a Luis Enrique. Porque uno no encuentra ese punto de encuentro táctico con un referente de esta escuela que lo haya tenido Luis Enrique como su entrenador. Y esto lo conversaba en la semana con tu gran amigo Bradley Carnell. Porque él es sudafricano, pero viene de esa escuela. ¿El cuál? La del fútbol alemán. La del fútbol alemán, la de Flick, lo que está haciendo, muy parecido a lo que está haciendo el París. Y que me parece que ahí es donde empezamos es un momento donde en esa perfección futbolística, estoy hablando desde un equipo, casi un equipo de PlayStation, ¿no? Donde tú puedes configurarlo defensivamente y configurarlo ofensivamente y todos van a rendir igual. Para mí es el comienzo de la desaparición de los Ronaldo, los Messi, los Ronaldinho, estos jugadores con un toque distinto, porque no tienen esa capacidad de cumplir ese rol de sacrificio. Y que es donde le complicaba a Mbappé la vida a Luis Enrique. Todavía. Creo que estamos en una época también, yo creo que después de que pase toda esta tormenta de fútbol, la final de la Champions, el Mundial de Clubes, podemos asentarnos para pensar como te gusta y para proyectar en qué punto estamos, porque me parece que ahora sí empezamos a generar la siguiente ola. En el medio queda atrapado Mbappé, que pertenece un poco al final de la ola anterior, porque coincide tanto con Cristiano como con Messi, como con Neymar. Pero me parece que estamos empezando ya a construir la siguiente ola. Y quizá muchos de... Hoy veía una entrevista a Javier Pastore, y no me voy a escapar del tema de Luis Enrique, queda tranquilo. Pero veía una entrevista a Pastore, donde Pastore hablaba del cambio de modelo de París, y de decir y de pensar que dentro de unos años se va a estar... vamos a empezar a entender a los Desiré Doué como figuras para el futuro, a otros jugadores jóvenes que tiene Paris Saint-Germain en los cuales se ha fijado para cambiar un poco el paradigma de su modelo, y encontrando un entrenador como Luis Enrique, que es alguien con una personalidad muy marcada, que si bien es cierto, como decís, fue compañero de Pep Guardiola, fue dirigido por Van Gaal, participó con Real Madrid también en su momento, creo que más bien en los 90, no sé si fue dirigido por Valdano, después tendría que revisar quién más lo dirigió a Luis Enrique allí antes de pasar al Barça, pero creo que en el Barça el entrenador que más lo marca es Van Gaal, y luego él termina su carrera en ese punto de confusión en el Barça antes de que llegue Frank Rijkaard. O sea que él compartió vestuario con Pep, ya no era el Dream Team, pero sí entendió un poco lo que era ese punto de la filosofía del Barça de aquel momento, más la filosofía de Van Gaal. A la hora de entender quién es el que más lo marcó como formador para convertirse en el entrenador que soy, creo que es una pregunta bastante abierta, y me parece que él ha tomado de muchas fuentes, ha bebido de muchas fuentes. Pero si hay algo que tiene, y pensaba en la España que él dirige, y qué le faltó a esa selección española que es eliminada por Marruecos. Decía, bueno, no, lo que pasa es que Luis Enrique necesita que todo el mundo esté muy bien físicamente. Y claro, tendemos a pensar que cuando uno juega el Mundial, lo juega al final de la temporada, y aquel Mundial estaba clavado en el medio de la temporada. Pero algo le ocurrió allí a Luis Enrique, que el equipo no le respondió, no tenía esa vivacidad, no tenía esa chispa,
no tenía ese punto físico que se necesita para mover la pelota rápido y hacer que el rival no te anule. A ver, pero también tenía mucha gente de la generación anterior. Es decir, para mí la clave en esa explicación, y sin irnos del tema, es quiénes de ese último 11 de Luis Enrique no fueron parte de la Eurocopa. Y que era gente que físicamente ya no estaba. Uh-huh. O sea, en ese mundial todavía está Alba, todavía está Rodri, todavía está... Sí. Está Busquets. Perdón, no Rodri, Busquets, claro, me refería a Busquets. Estaba Rodrigo termina jugando de marcador central en algunos partidos. Por eso. Entonces, es eso. Y no te voy a dejar que lo hablemos en otro momento, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Decías, ¿en qué punto estamos? Esta temporada, Vizca, es tremendamente parecida a aquella temporada del 2004. Una temporada del 2004 de la cual hablamos hace unos meses, no me acuerdo por qué, donde decíamos, ¿qué pasó en el 2004? Que a propósito, la última final de Champions que no incluyó a un inglés, a un alemán o a un español, fue aquella del 2004. O sea, hasta esta, ¿verdad? Italiano-francés, aquella fue francés-portugués. O sea, ahí tienes una similitud entre las dos temporadas. Pero, ¿qué es lo que hizo, ya con el contexto del tiempo, qué pasó en ese 2004? Donde ganó Grecia, donde ganó el Once Caldas, donde ganó el Porto. Y la conclusión a la que llegaba yo, y que me parece que la coincidías tú, era ese año marcaba el fin de una forma de ver y entender y de jugar al fútbol y el comienzo de una distinta. Pero lo que terminó generándose es que aquellos equipos no principalmente protagonistas, esa vieja escuela todavía les sirvió para posicionarse a ganar títulos cuando los otros que estaban teniendo una visión nueva, es decir, el Real Madrid Galáctico, el United en plena reconstrucción, el Barcelona en el comienzo del ciclo Rijkaard, el Chelsea recién comprado como el principal representante de los capitales extranjeros, todavía no estaban a la altura. Y siento que hoy está pasando exactamente eso. Porque nos estamos encontrando ante la temporada más larga de la historia y tenemos como favorito para ganar la Champions al peor clasificado de la fase de liga. Y eso habla de una temporada netamente basada en la dosificación y en la gestión de un equipo donde sobrevive 6 meses y atacas los siguientes 6 meses. Y esa es también la explicación por qué Inglaterra en sus 4 títulos locales tuvo 4 campeones distintos y que los finalistas de la Europa League fueron equipos que terminaron 17º y 16º. Entonces, más que analizarlo en futuro, lo estamos viviendo. Y esa es la explicación de muchísimas cosas que estamos viendo. Y ojo, que no nos pase lo mismo en la Libertadores y que el primer campeón del Mundial de Clubes no sea un equipo que uno diga, uy, campeón del mundo. Porque, ojo, puede pasar. Sí, claramente puede pasar porque todo esto es muy largo. Creo que la construcción de los planteles resulta ser fundamental. Real Madrid lo termina pagando esto, por ejemplo. El Barça también sufre lesiones en el final, quizá por eso, y le falta un poco de madurez para cerrar la serie contra el Inter, porque si no, probablemente esta final estaría siendo jugada entre Paris Saint-Germain y Barcelona, y sería, creo, un punto de apoyo para esa transición de época que estamos tratando de vislumbrar y que vamos a tocar un poquito más adelante. El Inter resiste, y resiste un poco de la otra manera, con un equipo un poco más maduro, con un entrenador también asentado dentro de lo que es la idea, con futbolistas que comprenden muy bien su sistema, un sistema que no es un sistema fijo, un sistema que por momentos se plantea con 5 defensores, pero que cuando se despliega el ataque, los dos carrileros, uno de ellos sobre todo termina siendo extremo y quizá a veces el otro también, cuando los 3 medios por momentos se pegan a la defensa y sufren para dejar muy poco espacio, pero que cuando se sueltan con la pelota
son capaces de lastimar sobre los espacios que deja el cuadro rival, con delanteros que son complementarios, uno que te puede liquidar sobre el espacio, el otro que te puede ganar tiempo y espacio. Entonces es un choque muy bonito. El Inter termina pagando el hecho de focalizarse sobre la Champions. No sé si en la vista de un club más a nivel empresa, Jaime. Yo creo que el Inter sacó las cuentas y dijo, ¿cuánto se nos va en la Copa Italia? Y no, lo podemos descartar. ¿Cuánto se nos va si no ganamos la Serie A? Y si salimos campeones de la Champions y tenemos un buen Mundial de Clubes, a la larga va a terminar compensándonos. Entonces, ¿va a ganar el título la Juve o el Milan? No, lo va a ganar el Napoli. Entonces dijeron, listo, vamos a meter todas las fichas ahí y tiremos para adelante, cerremos los ojos, lleguemos de la mejor manera a la final del Mundial, aprendamos de los errores de la que perdimos contra el City, tengamos en cuenta que no vamos a jugar contra un equipo como Manchester City hace 2 años y tratemos de aprender de los errores. Yo analizaba, entre comillas, tácticamente a Inzaghi el otro día, ¿verdad? Y no es muy distinto a lo que hizo Lippi en su momento. O sea, tácticamente no hay una revolución. Y hacía una analogía, y dígame si es una analogía estúpida, porque a veces tengo analogías bastante estúpidas. Con los autos, con el valor de los autos, ¿verdad? Hay un momento donde un auto empieza a devaluarse porque es viejo, y pierde valor, y de repente se convierte en un clásico y empieza a subir y a subir y a subir y a subir y a subir. Yo siento que un poco lo del Inter, quizás Inzaghi, por ahí podemos meter a Conte un poco, ¿no? Es como que una filosofía de juego que llegó a un punto donde empezó a devaluarse porque era como, entre comillas, caduca, pero como la lograron preservar, hoy, que todo el mundo hace algo totalmente distinto, vuelve a estar a la alza y se ha vuelto un clásico, pero no es tan distinta a lo que fue hace 20 años. Pero lo otro se ha polarizado tanto que ha vuelto a ser efectivo. No sé si la analogía le hace sentido o estoy... Sí. En esa analogía la mente me viajaba y te quería preguntar. Fíjate cómo ha sido el tema de los entrenadores italianos que siempre han estado a la vanguardia o siempre han estado dentro de ese nivel clásico, pero marcando tendencias, ¿no? Hay que decir también que el último equipo italiano campeón no era dirigido por un italiano, sino por un portugués que sabía manejar muy bien muchos de esos conceptos de la filosofía del juego. ¿Lo escuchaste en la entrevista que hizo ayer? No. Que le dicen, bueno, ¿Inter o París? ¿Quién quiere? Y Mourinho dice, hace un mes quería París, decía, porque como parecía que iban a ganar el triplete es mío, dice. Dice, ahora que solo queda uno, sí, vamos con el Inter, ojalá el Inter. Le salió ahí el ego. El ego, sí. Pero, o sea, dentro de esta situación, ¿no? ¿Quién es el mejor entrenador italiano del momento? Y tenemos que volver a un señor que está dirigiendo hace casi 30 años, como es Carlo Ancelotti, probablemente. Aunque esta temporada los colores se le hayan ido, pero hay algo que estaba pensando también de Ancelotti, ¿no? Que es cuando uno va a buscar un desafío muy grande, después de haber salido de un transatlántico como es Real Madrid, significa 2 cosas. Que primero todavía tiene ganas y tiene desafíos por delante. Segundo, que quiere demostrarle a alguien que se ha sido injusto con él, que se han equivocado. Es como, no lo quiero poner en una analogía a veces del despecho por amor, pero hay momentos en los cuales vos decís, me dejaste tirado, mirá, voy a aparecer con otra, o con otro, con lo que sea, acá vale todo y estamos hablando de todos los géneros, pero eso, como decir, el despecho me lleva a esto, y quizá haya actuado Ancelotti por despecho, lo cual es otro capítulo, pero dentro de eso, ¿quiénes son los entrenadores italianos que más han logrado establecerse dentro de todo este largo reinado de Carlo I? Allegri, que no está dirigiendo ahora. Conte, que en Europa no ha tenido un éxito a la par de lo que ha sido su carrera como ganador de ligas, y hay que sumarle otro club al bueno de Antonio. O Inzaghi,
que ha conseguido, con este Inter, de una manera poco probable, situarlo otra vez en una final, cosa que había logrado Allegri. Allegri no la pudo ganar. Pero, o sea, la escuela de entrenadores, Spalletti, que también consiguió algo después de tanto tiempo con el Napoli, que es haber vuelto a ganar un título de liga, en ese caso el tercero, ahora casi sin pensarlo y casi sin quererlo llegó el cuarto, el segundo después de Diego Armando Maradona, una especie de Antiguo y Nuevo Testamento del fútbol napolitano. Es tremendo, hasta te asusta. Después de que fallece Maradona, que en paz descanse, todos los años o ganó algo el Napoli o ganó algo Argentina. Los 2 años Argentina no gana nada porque no había nada que se dispute. Son los 2 scudettos del Napoli. Fíjate. O sea, Argentina es Copa América, finalísima, Mundial, Napoli campeón, Argentina campeón del mundo, Copa América, Napoli otra vez campeón. Y hay algo que yo siempre pensé, la única vez que estuve en Nápoles, pero digo, qué pasión que siente el napolitano. Y esto no te pasa ni en la Boca, porque en la Boca han llegado otros ídolos y hay gente que se ha quedado hasta con Palermo por la cantidad de goles que hizo, lo cual me parece muy bien, porque Palermo ha sido un delantero extraordinario. Pero con Riquelme, pero digo yo, está bien, Maradona no surgió de Boca, Maradona surgió de Argentinos Juniors, pasa solamente un año por Boca, al 81, para después volver y jugar pocos partidos, pero viviendo un amor muy intenso. Pero mirá que han pasado jugadores por el Napoli, ¿eh? Sí. Y sin embargo la gente es Diego Armando, San Gennaro y después el resto. Y digo, y qué bárbaro, qué cariño, qué pasión, qué sentimiento. La gente es capaz de sentirte argentino y emocionarse pensando en Maradona. Eso es una cosa. Por eso yo te decía, cuando fui, entendí que Maradona allí estaba en otra dimensión. Por eso el parteaguas que significa Maradona para la ciudad y para el club. Pero, a ver, nosotros en Sudamérica somos muy pasionales por nuestros colores, por nuestros equipos y por todo esto de acá. Pero yo tengo una sensación de que en Europa, cuando uno habla de los equipos tradicionales europeos, los equipos representan más que una pasión deportiva. Y por eso no tienes tantos equipos con grandes hinchadas como los tienes en nuestros países, pero aquellos que tienen esa conexión son esos. Es decir, por eso es que, inclusive, y no los defiendo, pero por eso es que hay la cantidad de incidentes que hay en las previas de esos grandes partidos. Es decir, Napoli, sur de Italia, peleando con el norte de Italia, tiene una representación más allá de ganar el primer título para una ciudad menor. Marsella, cuando se le cruza el París, lo que pasa en Istambul con los equipos de Istambul, el propio Barcelona-Real Madrid no es un duelo entre 2 equipos, y eso en nuestros países no pasa. Por eso es que los ídolos de nuestros países son ídolos por lo que deportivamente significaron para esos clubes. Maradona significó más que un título para el Napoli. Significó un tema ya entre... una reivindicación. Interna entre el sur de Italia y el norte de Italia. Y ahí es donde está un poco la diferencia. Bueno, el Napoli se nos mezcla porque le arrebata el título al Inter y el Inter llega aquí. Y estábamos hablando de el italiano, que el mejor italiano después de Ancelotti. Sí. Y terminamos con Conte. Así terminamos con el Napoli. Claro, y dentro de esa carrera yo creo que, bueno, ahí va el mérito de Inzaghi. Que el mérito de Inzaghi es tener la línea de 3 de Conte, por ejemplo, tener me parece la versatilidad, la calma, por momentos que ha tenido Carlo Ancelotti. Y creo que ese es el punto que probablemente lo distancie de Massimiliano Allegri. Porque memoria me lleva, ¿te acordás aquella final de Cardiff? Donde la Juve arranca el partido perdiendo, lo empata con un golazo de Mandzukic
y es como que hace un esfuerzo porque lo va a buscar, lo va a presionar, lo va a presionar, lo va a presionar, y el Madrid, un poco lo que le pasó en sus momentos al Cholo Simeone, sobre todo en la final de Lisboa, se hunde en el segundo tiempo y el Madrid se lo lleva por delante. Probablemente era la mejor versión de aquel Real Madrid de Zinedine Zidane, me dirás, la de 2016-2017, donde el equipo estaba todavía en ese punto donde no era solamente Cristiano Ronaldo, no era solamente el centro del campo, sino que había más jugadores, todos implicados, la defensa, Ramos, un equipo completísimo, y quizá la mejor versión, porque también, como hemos visto tantos buenos equipos de Real Madrid en los últimos 10, 15 años, cuando pensamos cuál fue realmente el mejor, ha pasado tan rápido, y ahora tenemos otra versión, que es la de Xabi Alonso, tenemos que pensar en eso. Pero yendo a eso, Allegri cambia un poco la filosofía y dice, voy a ir a buscar el partido, voy a ir a intentar hacer algo muy arriesgado. Y dicen que el que no arriesga no gana, pero me parece que eso le termina pesando en esa final, y después la Juventus ya no vuelve a disputar, porque creo que está más cerca en la primera, donde le empata el partido al Barça con el gol de Morata, y después, bueno, se le termina escapando sobre el final. Hay varios temas que quiero tocar. Primero, el de los italianos. Yo creo que el italiano más influyente futbolísticamente hablando, inclusive sobre el propio Ancelotti, es Conte. El tema es que Conte no tiene el carácter de Ancelotti, ni tiene el carácter de Inzaghi, y por eso Conte en los últimos 10 años no duró más de 2 años en ninguna parte. Sí, además que Conte ha dirigido al Inter también, o sea que dentro de todo ahí tenemos una marquita de Conte. Pero si uno piensa que Mourinho es explosivo, Conte el segundo año ya la cosa va para atrás. Pero el primer año de Conte es tremendo. Vizca, en Inglaterra, la línea de 3 era un insulto. Y después de que Conte llega y con el Chelsea, con su línea de 3, los destroza a todos, ahora Inglaterra juega mucha gente con línea de 3. Entonces, creo que Conte tiene eso, pero que el segundo año es tan explosivo que la cosa no avanza. Es el primer entrenador en ganar la Serie A con 3 equipos distintos. Ojo, no es poca cosa. Bueno, el turco Mohamed acaba de ganar con 4 el fútbol mexicano. Correcto, bueno, pero sí, hay más campeonatos por los semestres y demás. Sí, pero el turco lo ganó con Tijuana y con Toluca. Bueno, no, Toluca es uno de los grandes, 11 títulos, es uno de los grandes. ¿Hace cuánto no lo ganaba Toluca? Hace, creo que 15 años. Por eso, entonces, creo que fue con Cardoso la última vez que lo ganó Toluca. Es probable, sí. Y 15 años está cambiando de frente tanto que... No. 15 años son 30 títulos. Final de la Champions, Antonio Conte, sí. A ver, Pepe Cardoso. Yo creo que Conte tiene eso ahí y que Inzaghi es un poco el punto medio. Yo sí creo, Vizca, y acá me gustaría tu opinión, es decir, Ancelotti los títulos no se los puedes discutir. Siento que futbolísticamente lo que ha hecho Inzaghi, pero lo que ha hecho Conte ha tenido más influencia desde el propio estilo de juego, pero su carácter no lo ha llevado a tener una segunda temporada al mismo nivel, básicamente porque ni siquiera llegó a tener una tercera en ninguno de los clubes en los que dirigió. E Inzaghi está un poquito en el medio. Es más, yo te diría que lo de Inzaghi es superior a lo del propio Allegri. Porque Allegri tuvo un mejor equipo durante un periodo de tiempo más largo y donde nos quedamos con esas 2 finales de Champions. Pero Allegri dirigió un equipo que ganó 3 Serie A consecutivas. Sí, que marcó una época, era una Juve muy fuerte. Pero fíjate las coincidencias sin saberlo, acabo de mirar el dato ahora. Spalletti es sucedido por Conte y luego es sucedido por Inzaghi en el Inter. O sea, esa es la línea sucesoria. Hay algo bien que se ha hecho dentro del Inter, un equipo que recauda muy poco con respecto a 1/3 con respecto a lo que son los grandes de Europa, pero que sin embargo está teniendo una temporada magnífica y se posiciona en esta final para muchos como punto, porque para muchos el gran favorito es el París. Para vos, ¿quién es el favorito? Yo creo que el París es el gran favorito. Siento que, lo digo siempre,
tiene muchas formas de ganar, y cuando un equipo tiene muchas formas de ganar es donde es favorito. Pero también hay otra cosa, y que no me alejo de los entrenadores italianos, o no de los italianos, pero de un poco de lo que muestra. Por más que parezca contradictorio, yo siento que para un equipo con las características de este Inter, que se parecen a aquellas del Atlético de Madrid, que pierde 2 finales de Champions, que se parecen a las de la Juve, que pierde las 2 finales de Champions, por más que parezca contradictorio, son más favoritos a 180 minutos que a 90. Porque son equipos que, por su propio estilo de manejar el ritmo, sostener el bloque, picos específicos de fútbol ultra ofensivo, picos específicos de fútbol ultra defensivo, esos 180 minutos son capaces de segmentarlos en espacios de 15 o de 20, y mientras más segmentos haya, más lo van llevando hacia donde quieren llevarlo. En 90 minutos tienen menos espacios, y por eso digo que es contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo va a ser más difícil aguantar 90 que aguantar 180? Y es que no aguantas 90, es que los segmentas. Y cuando uno toma las características de estos equipos, nos encontramos con que son los perdedores de las últimas Champions. O sea, el único equipo en ese segmento que no la pierde debe ser el Chelsea, que la gana en Múnich. Sí, probablemente. Estaba pensando también, escuchándote, en esta final de Champions nos vuelve a mostrar algo más, un duelo quizá más igualado del papel, un duelo de estilos. También teníamos duelo de estilos en la de la temporada pasada, Dortmund contra Madrid. Uh-huh. En la anterior teníamos duelo de estilos en el City frente al Inter, y fíjate que fue una final bastante cerrada, donde ¿qué le costó al Inter? Al Inter le costó atreverse, le costó encontrar el partido porque fue dominado durante muchos pasajes. El encuentro fue como demasiado cargado hacia el lado del City. El City lo controló por muchos instantes, se desordena recién sobre el final, donde el Inter empieza a generar alguna opción. O sea, el Inter va a necesitar eso, que reine un poquito más el caos, provocar el caos de Paris Saint-Germain, que me parece que es un poco más sencillo de generarle a este equipo antes que aquel equipo que dirigía Pep Guardiola. Después, en 2022 también teníamos una final muy igualada, aunque no sé si era un choque de tan de estilos entre Liverpool y Real Madrid. Luego teníamos Chelsea contra Manchester City, y ahí sí también veíamos eso, Tuchel contra Guardiola, otra vez Tuchel sabiendo que iba a encontrar errores de parte de Pep, y era el tema de si los podía capitalizar, cosa que termina haciendo. Y la otra final, es la final ya sin público en Lisboa, que es la final perdida por Paris Saint-Germain ante los detalles del Bayern de Hans-Dieter Flick. Sí, también, por ejemplo, quiero retroceder un poco más, porque a veces también, y te pasa, por ejemplo, lo que le pasa al Betis, ¿verdad? Y para mí eso es algo de... El otro día que hablamos del último 10. El rol de algo que nadie lo hace mejor que tú. Tú puedes preparar lo que tú quieras un partido, ¿verdad? Y lo mismo le pasa al entrenador. Y después hay un gol tempranero, a favor o en contra, y ya el partido es distinto. Y es como tú reaccionas a esa gestión. Y es un poco lo que le pasa, por ejemplo, lo que le pasó al Betis ayer, pero también la final del 19. Uno no pensaba en la previa del Liverpool-Tottenham en un gran choque de estilos. Distintos, pero no era como que, bueno, sí. No era como el de este fin de semana. Era un poco más de juego de posesión del Tottenham. Claro, pero el momento que hace que lo comienza ganando el Liverpool al minuto, ya se convierte en un partido de estilos. Porque no lo va a jugar el Liverpool igual ganándolo, y el Tottenham no lo va a jugar igual perdiendo. Entonces también tiene mucho que ver esto, ¿no? Y que es parte de las variables. ¿Qué pasa con un gol tempranero del Inter? ¿A quién le afecta más un gol tempranero? Para mí lo peor que le puede pasar al París es marcar rápido. Yo creo que eso lo podría perjudicar al Inter, porque se tiraría muy atrás y generaría algo... O sea, la confianza de que puede... Lo que le pasó un poquito al Betis, ¿no? La confianza de que podés aguantar esa situación de partido durante 90 minutos. ¿Sí? Entonces, un gol rápido del Inter me parece que no le daría la ventaja. Hay algo que también pensaba cuando te escuchaba.
¿cuánto cambia en una final cuando no está Real Madrid? ¿Televisivamente hablando? No. A nivel de acá. No, olvídate de la televisión. A nivel de acá. Porque Real Madrid es uno. Fíjate la final de la temporada pasada. El Madrid juega un primer tiempo flojo, donde un Dortmund con poquitas figuras, con un muy buen juego colectivo, con un entrenador que estaba dirigiendo su último partido. No te digo que le pegue un repaso, pero sí. Si hubiésemos utilizado un mereciómetro, el merecedor de la ventaja en el primer tiempo era el Dortmund. Y después se pone en ventaja el Madrid con un gol de pelota quieta, un detalle de Dani Carvajal, no el atacante o el cabeceador más alto. O sea, todo lo que le costó a Real Madrid. Entonces, siendo Real Madrid o estando Real Madrid allí, me parece que el entrenador que se enfrente a Real Madrid tiene que estar pensando en algo más. Porque siempre te aparecen con un truco más en esta competencia, más en el caso de una final, que es el mérito que tiene Hans-Dieter Flick al haberle ganado 3 mano a mano. Uno en la pelea y en la carrera de fondo, y otro en 2 finales con diversas circunstancias. Es cierto, pero ¿cuánto valor tiene ganarle por nocaut a Real Madrid? Y al no estar en la final, un equipo de esas características, creo que los entrenadores se centran en el fútbol. Cuando te enfrentás a Real Madrid en una final, tenés que andar pensando hasta en la mística, hasta en lo que puede pasar, porque no sabés, es Real Madrid. Sí, también creo que el hecho de que sea una final inédita te cambia te cambia un poco esa percepción. Es decir, uno no puede hablar de la mística, uno no puede hablar de porque, ojo, Milan y Liverpool no son Real Madrid, pero pegan el palo. Entonces, si tuvieras a Liverpool al frente, por ahí tendrías esta situación. Si tuvieras al Milan al frente, por ahí tendrías ese mismo pensamiento. Pero no lo tienes. Ahora, yo siento que la liga que más ha crecido en los últimos años es la francesa, y quizás la que más terreno ha perdido es la italiana. Y que siento que eso es algo que hoy juega a favor del París. Es decir, el París, más allá de que ha caminado la liga, tiene más méritos de haber caminado esta liga que la que caminaba hace 5 años. Entonces yo siento que el París, y por los rivales a los que he enfrentado, tiene una confianza de decir, no, realmente somos buenos. No es que no hemos jugado contra nadie. No es que venimos de ser campeones de una liga en la que no jugamos contra nadie. Yo creo que el París hoy se siente más seguro de que realmente es un buen equipo. Luis Enrique nos ha convencido de eso también, pero siento que el contexto en el que han llegado hasta acá los hace creer que son un mejor equipo. Y siento que el Inter es un poco... El Inter puede terminar segundo por tercera vez. Bueno, tercero terminó en la Copa, ¿no? Pero puede terminar... O sea, puede... Después del Barça... ¿Barça qué fue? Mayo 5. O sea, casi hace un mes. Más o menos. Sí. Después del Barça, el Inter no pudo. Pero ya venía tocado en la Serie A, porque eran 4 puntos, remonta 2, le ocurre eso contra Lazio, que también los napolitanos hoy por hoy están muy agradecidos con Pedro Rodríguez, porque es el que empata el partido. Creo que el Napoli perdía el título, porque cuando llegás a la última jornada, los dos teniendo que ganar el último partido, el Napoli jugándolo de local, pero de acuerdo, el Napoli no le puede ganar al Parma, después empata el partido anterior, y el Inter estaba en manos del Inter. Pero de acuerdo, pero mi pregunta es, ¿quién llega a la final más convencido de estamos bien, estamos fuertes, realmente somos buenos? El más convencido es Paris Saint-Germain, seguro. Quiero preguntarte también, sí. Que eso es algo atípico en la historia de los equipos franceses en las finales de Champions. Bueno, a propósito de eso, después hablaremos del contexto de una final franco-italiana en la Champions. Defensa de Paris Saint-Germain, porque bueno, ya más o menos entendemos cómo juega y hemos hablado de la fortaleza defensiva del Inter, que recibe un gol en los 8 partidos de la fase de Liga, pero que recibe 10 ya
en la segunda mitad, que son 6 partidos, 6 de los cuales se los hace el Barça, 3 se los hace el Bayern y 1 el Feyenoord. La defensa de París no era un punto de mérito de los equipos de Luis Enrique, pero ahora sí estamos hablando de eso, y estamos hablando de un jugador ecuatoriano que se consolida como uno de los pilares de esa defensa. Es el futbolista con mayor cantidad de minutos en la temporada de Paris Saint-Germain, y estamos hablando de William Pacho. Que su adaptación fue tremenda. Siento que Pacho llega al fútbol belga y que el gran hype en Ecuador estaba en relación a Piero Hincapié ganando la Bundesliga y la final y la Copa y la final. Entonces, como que mucha gente miraba al gran central ecuatoriano como Hincapié, que lo es, ojo, no. Y que la llegada de Pacho al París fue más vale sorpresiva, ¿no? Porque el central ecuatoriano que estaba en la órbita y en la boca de todo el mundo era Hincapié, y que cuando llega del fútbol belga, es un gran salto de Bélgica a Francia. Hablábamos de que Francia es la liga que más ha crecido seguramente, y te das cuenta que empieza no solo a jugar, sino a ser protagonista, y que con una cantidad de elogios te habla de lo importante que ha sido para el equipo, y que el Ecuador nunca ha tenido un campeón de Europa. Es decir, hay mucha prensa ecuatoriana que ha viajado a Europa, primero porque el segundo título europeo lo ha ganado Moisés Caicedo con el Chelsea, con marcando un gol incluso. Este es el segundo título europeo de un ecuatoriano. El primero había sido Pervis Estupiñán, perdón, es el tercero. Valencia había ganado la Europa League con el United. Estupiñán había ganado la Europa League con el Villarreal. Uh-huh. Y ahora Moisés Caicedo, pero nunca Ecuador ha tenido un campeón de Champions. Sí. Valencia perdió la final contra el Barcelona en el 2011 y está todo el foco de atención ahí. Sí, además Pacho tiene un paso fugaz por el Frankfurt, por el Eintracht, y me parece que también eso hizo que se encontrara con una liga después de la de Bélgica, que tiene sus características, pero que no es una liga top, tiene sus características formativas, y estamos encontrando en este punto del fútbol inversión, del fútbol empresa. Mucha gente se ha fijado en los clubes de Bélgica, porque primero que hay talento, hay grandes jugadores de Bélgica, o muy buenos jugadores de Bélgica en la historia del fútbol, quizá el último Kevin De Bruyne, pero los inversores, a la hora de diversificar... Thibaut Courtois es jugador de fútbol también. Está bien. Lógico que lo es. Pero sí es un gran jugador, campeón, es el más ganador de todos. Sí, señor. No nos olvidemos de eso. Y con mucho temple. Pero los inversionistas, que es el lado menos brillante del fútbol, se han fijado en Bélgica. Entonces decimos, Bélgica está convirtiéndose en un ente formador cuyo campeonato está visto de otra manera ahora. Entonces, al pasar por el Eintracht, ya estás hablando, bueno, Bundesliga, ¿no? Un club también de mucha tradición, pero cuando Pacho llega aquí, y el hecho de convertirse en eso, Jaime, porque hablabas de Hincapié que tenía el talento con la pelota, la visión de juego, la velocidad, la anticipación, y Pacho, que era visto como un zaguero más alto, 1,87 m, más pesado. Luis Enrique, que es lo máximo en cuanto a la demanda de juego para un defensor, que sea completo, que no le queme la pelota, que cubra espacios rápido, porque tenés que arriesgar mucho, tenés que estar muy atento a las pérdidas de balón, a las correcciones posicionales. De repente te aparece Pacho, otro producto también de Independiente del Valle. Otro producto Independiente del Valle, que es la gran cantera que tiene el fútbol ecuatoriano. Hay algo un poco sobre esa última línea del París, y para mí esa es la clave del partido. París ataca como si tuviera 3 centrales, es decir, si tú ves la foto de cuando el París construye, es como si tuviera 3 centrales, pero no los tiene, y tampoco hace lo que hacen muchos equipos de dejar a un lateral o de meter a un hombre de contención para que haga esa línea de 3, como lo hacía la Volpe. París no lo hace, porque entiende que es tan superior que lo puede hacer.
Bueno, eso habla un poco del rol de Pacho, de la importancia de Pacho y la importancia de Marquinhos en la construcción. Pero esa fue la clave del Inter con el Barcelona. Porque, ¿te acuerdas que repasamos, decíamos, el Barça, el único rival con línea de 3 al que enfrentó fue al Atlético de Madrid allá por el mes de enero, y que el Atlético le marcó 4 goles en aquel partido, el mismo número de goles que le marcó el Inter, y de la misma forma. Y ese es el ajuste, para mí, más importante del París. Porque ¿qué es lo que te genera el Inter con sus 3 centrales y sus 2 carrileros? Que siempre hay una zona del campo donde el Inter te genera 5 hombres. Sea cuando lo metes contra su arco y esos carrileros te hacen una línea de 5, o sea cuando logras pasar al ataque y esos 2 carrileros te generan 5 para 4 con tu última línea. Si ustedes ven el Inter-Barça, los goles llegan así. El momento que el Inter es capaz de hacer el 5 para 4. Y es ahí donde viene mi gran pregunta con el París. Y siempre para un entrenador es difícil. Tú tienes una temporada haciendo algo de una forma y de repente en la final vas a cambiar. Por el rival. ¿Eso es un mensaje de debilidad para el vestuario? No lo es. Vas a morir con la tuya. Creo que desde lo futbolístico esa es la clave de la final. ¿Cómo arma la línea París en esa zona del campo donde el Inter va a tener 5? Porque va a tener 5 en varios pasajes del partido en distintas zonas del campo. Los dos clubes, yo creo que el París te ataca un poco al estilo de Guardiola, sin una referencia dentro, y ahí es donde Luis Enrique se parece a Guardiola. Lo que utiliza como variante es que ahora con la incorporación de Kvaratskhelia y después tiene para jugar en los costados tanto a Barcola como Doué como complemento a Dembélé con Gonzalo Ramos como revulsivo. Entonces Achraf Hakimi es el que se incorpora muchas veces o como interior o como extremo. Y esa es la diferencia que tiene con Pep, que él manda el lateral para jugar directamente adelante para luego ajustar con que Nuno Méndez sea como el tercer central, Marquinhos Pacho, o a veces Pacho generalmente como libre, pero ahí está. El Inter, ¿por dónde te puede atacar por los dos lados? Fue mucho más incisivo en la serie frente al Barça por el lado derecho, por el lado de Dumfries, exactamente. Pero en el caso de la serie contra el Bayern, fue mucho más incisivo por el lado izquierdo. Y allí con Carlos Augusto o con Di Marco generó superioridades, generó desbordes y generó las acciones de peligro y de los goles, sobre todo en el partido de la ida. Es un partido donde, quizá pensándolo Jaime, las excursiones hacia adelante que va a tener a Achraf, decidir, porque Inzaghi tiene que tomar esa lectura, decidir de qué lado del campo voy a ser más profundo, porque también puede atacar el lado de Nuno Méndez sabiendo que quedan con 3, pero claro, ahí le va a resultar quizá compensar con Joao Neves, con Vitinha o con Fabián Ruiz si es que juega en el medio, pero lógico, vas a estar haciendo que París tenga que estar mucho más preocupado por lo que le puedas hacer sobre las bandas. Y es un poco la virtud, es allí donde son totalmente distintos a la hora de desplegar su juego de ataque. El Inter te puede hacer mucho daño alternando las bandas, pero cuando vos pensás que tenés que ir a cubrir las bandas, te olvidás de qué vas a hacer con Thuram y con Lautaro. Es que ahí es donde, desde la pizarra, si uno toma la pizarra sin pensar qué va a hacer Luis Enrique, no, sino simplemente tomando qué es lo que viene haciendo el París, qué es lo que viene haciendo el Inter. Si tú pones pizarra sobre pizarra, siempre hay una zona del campo donde el Inter tiene superioridad. Y Luis Enrique va a ajustar en el partido justamente para evitar que el Inter tenga superioridad en las distintas zonas del campo. Esa es la clave. ¿Cuál es ese ajuste? Que no lo sabemos, obviamente. Lo sabremos el fin de semana. ¿Y cuán efectivo va a ser? Pero sobre todo, que el París va a requerir hacer algo que no ha hecho en todo el año. Porque desde la geometría táctica, los rivales a los que ha enfrentado el París no son tan distintos al París. Entonces los partidos se han planteado en cómo generar espacio para hacer daño. ¿Correcto?
el partido del sábado es un partido más que de cómo generar espacio para hacer daño, que eso lo tienen claro, es cómo no tener inferioridad numérica en zonas sensibles del campo. Sí, ahí está la clave. Y tener que jugar verte obligado a jugar de una forma o con un matiz distinto al 95% de los partidos que se enfrentaron en el año. París tiene en esta Champions 5 derrotas, a diferencia del Inter, que solamente perdió un partido. Una sola en la fase final, la de Liverpool, ¿verdad? Dos. Perdió contra el Vila, el partido en Birmingham. El de Birmingham, sí. 3-2, que quedó un gol de ir a la prórroga, porque había sacado una ventaja de 3-1 en el partido de la ida, donde Vila... Emery fue demasiado cauteloso, que ese es otro de los puntos que tendrá que tener en cuenta Simone Inzaghi. Pero la derrota contra Arsenal, que fue la primera, después la derrota contra el Atlético de Madrid, aguantando, y ahí las similitudes que lo hemos mencionado muchas veces en la temporada, entre los ex compañeros de vestuario de la Lazio, de Simeone y de Simone. La derrota contra el Bayern 1-0, justamente en ese estadio donde se va a jugar la final, otra coincidencia más. La derrota frente al Liverpool, también planteándole al Liverpool un fútbol de resistencia, de pelota larga y contragolpe, cosa que también puede llegar a ser el Inter. Y esa derrota, cuando tenía la ventaja París, que le da vuelta al partido el Aston Villa, y en el segundo tiempo es como que ahí sí lo desequilibra, lo pone contra las cuerdas, porque después... Creo que en la semifinal contra Arsenal hay mucho juego de control. O sea, es un equipo al cual se le puede encontrar la vuelta, pero también está el mérito, Jaime, de Luis Enrique, de que no estemos pensando, fíjate esto, fíjate lo que es la personalidad del entrenador, que no estemos pensando en ese otro París. El que nos haya dicho, esto ya cambió. Ya no es aquel París vulnerable, aquel que no tenía personalidad, aquel que decíamos... Ojo que este equipo no tiene frío en el pecho y cuando llegue el momento dudará. Pero tú lo ves hasta en el lenguaje corporal, Vizca, porque yo me acuerdo cuando el París elimina al Lyon. ¿A quién elimina en la semifinal para la final de a puerta cerrada en Leipzig. No, porque Leipzig-París. Es Claro, Leipzig-París y Lyon, claro, Leipzig-París, Lyon-Bayern. Y pasa uno de cada uno, ok. ¿Te acuerdas la celebración de Neymar con parlante en mano, baile, no sé qué? Es que venía ahí de no poder festejar en el hotel porque estaban confinados, por eso. Entonces, mi primera reacción a eso es decir, flaco, todavía falta la final. No has ganado nada. Que es la misma música con la que llegaron al día de Croacia en el Mundial y que después no sabían por qué se habían equivocado en la última pelota de partido. Este París eliminó al Arsenal, que este era el año del Arsenal y todo el hype aquí. Más o menos, tenía muchas bajas el Arsenal. Eliminó al Arsenal y se fue diciendo, bueno, pero acá no se ha ganado nada. Aquí, si perdemos la final no pasa nada. Y bueno, te das cuenta que no te creas. O sea, hubo una celebración de la ciudad porque había pirotecnia afuera, era toda una fiesta, el colorido, fíjate lo que ha hecho, la inversión catarí que antes, lo que decía Titi Henry, antes no se podía ir al estadio, ahora vas al estadio, es una maravilla, es un show de luces, es una cosa espectacular, es como ir al Louvre y bueno, o sea, ese paralelo. Pero los jugadores cautos, Luis Enrique cauto, sí, eufóricos. También me parece que también había un corte allí, Jaime, que jugabas 4 días después de esa semifinal porque era todo express. Entonces, si Neymar hubiese hecho eso y tenés 3 semanas y media para enfriar la mente, nadie hubiese hecho hincapié en eso. Pero las imágenes terminaron causando un impacto. Ahora, hablábamos un poco del cambio en el que estamos, ¿verdad? Te decía, la primera final, desde aquella del Porto Mónaco, que no tiene ingleses, alemanes y españoles. Eso habla de que, más allá de que cuando uno habla de las 3 grandes, uno siempre
tiene a Italia como una de las tres grandes, eso habla de que las competiciones europeas han sido marcadas por esos cuatro equipos, por esas tres ligas, perdón. Y que me parece que cuando se viene ese cambio, Portugal dice, nosotros no tenemos ni la población, ni las finanzas, ni el tamaño para ir a pelear mano a mano. Y nosotros aquí tenemos que hacer, nuestro modelo de negocio es ser la liga más formadora de Europa. Y ser esa sexta liga y generar muchos ingresos. Francia me parece que dice, nosotros vamos a ir a pelear de igual a igual con los de arriba. Equivocan el modelo porque sobrecargan a sus equipos de partidos, muchos partidos intrascendentes, abren a la inversión extranjera sin ningún mérito deportivo. Hay muchos equipos que se les descalabran en ese camino. Y Francia retoma el rumbo. ¿Y qué tenemos hoy, después de lo que hemos hablado en casi una hora? Tenemos un equipo francés con una base portuguesa como el favorito en la previa de esta Champions. Y con un técnico español. Pero sobre todo es eso, es cómo dos ligas que no eran las tres mejores, no apuntaban a ser las tres mejores, que casi que se han unido. Porque es un equipo francés con una inversión extranjera, con una base portuguesa, el que se posiciona en esta final de la Champions. Ante un equipo italiano, que más allá de que ese equipo italiano no es de propiedad italiana, ha logrado mantener una cierta identidad en su estilo de juego, en su entrenador, en de dónde han llegado los jugadores, donde sí, ojo, hay franceses también, sí, pero de dónde han llegado los jugadores, y que le hace un poco honor a su nombre, ¿no? Internazionale. Que esa es un poco la esencia del Inter cuando es creado y cuando tiene ese nombre. Sí, el París me parece que tiene el mayor sello de jugadores franceses en el sector de ataque, con Doué, con Barcola, con Dembélé. En el resto es un combinado, tenés un marroquí, tenés un ecuatoriano, tenés un brasileño, la línea de los portugueses, tenés a Fabián Ruiz, tenés un georgiano con Kvaratskhelia, o sea, hay un poco de todo. Gonzalo Ramos, otro portugués. El Inter está un poquito más marcado por Varela, por los italianos. Bueno, Thuram es francés, pero nacido en Italia. Sí. Lautaro lleva muchos años, es el capitán. Sabemos de la identificación de los argentinos y era también un capitán argentino en aquella conquista, Javier Zanetti, en aquella conquista de 2010. Un arquero suizo, centrales y defensores italianos. O sea, un equipo que mantiene esa identidad del fútbol italiano dirigido por un entrenador italiano. Antes de ya entrar a la fase de cierre, te iba a decir, recordarte esto. Estadio Olímpico de Múnich, 26 de mayo de 1993, o sea, misma ciudad. Arbitraje suizo de Kurt Roethlisberger. Y el Marsella le ganó al Milan. Francia e Italia. Un campeón como el Milan, que ya lo era. Un francés que no la había ganado. El Marsella con gol de Basile Boli al minuto 44 se terminó quedando con ese título. El entrenador del Marsella era un belga, Raymond Goethals, y el entrenador del Milan era Fabio Capello. Un Milan que venía de marcar una época dentro y seguiría hasta el año 1994 marcando esa época, aunque ya no era el Milan de Arrigo Sacchi, pero que mantenía la base. Ese día formó con Rossi, Sebastiano Rossi, Tassotti, Costa Curta, Baresi y Maldini. Mirá qué defensa. Donadoni, Albertini, Rijkaard, Gianluca Lentini, Van Basten y Massaro. Esa era la formación de aquel Milan que se quedó seco, que tenía Jean-Pierre Papin, francés, como revulsivo y que ingresó en el minuto 58 por Donadoni. De la base de aquel equipo del Olympique de Marsella, que era presidido por Bernard Tapie, una personalidad muy polémica que terminó con problemas legales. Fabián Barthez, campeón del mundo, estaba en el arco, y el que estaba también dentro de esa formación era Didier Deschamps, que era el capitán.
el jugador vasco-francés. Después Marcel Desailly, Jocelyn Angloma, dentro de los jugadores reconocibles, un alemán, Rudi Völler, en el ataque, Abedi Pelé, el padre de los Ayew, que han jugado la mayor parte de su vida en el fútbol inglés, Alen Boksic como centro delantero, jugador croata. O sea, una Olympique de Marsella que consiguió en aquel momento y hasta hoy ser el único francés ganador de un título de Copa de Europa o Champions League. Lo consiguió en esta ciudad y lo consiguió ante el otro equipo de la ciudad de Milán. Y que había perdido la final 2 años antes. Claro, en Bari, contra el Estrella Roja de Belgrado. Contra el Estrella Roja de Belgrado. El París también viene de perder una final antes, porque de los franceses, Francia tiene 5 finalistas de Champions. El Saint-Étienne, el Saint-Étienne, el Mónaco, Stade de Reims y el Mónaco. Bueno, y el París. Sí. Ahora, y el Marsella. Bueno, París ya había perdido una también. Claro, el único que después no logra, que juega las dos y pierde las dos, es el Stade de Reims. Porque el Marsella pierde la primera, gana la segunda, el Mónaco juega una, el Saint-Étienne juega solamente una, y el Marsella, bueno, ya lo dije, creo, pierde la primera, gana la segunda, y ahora el París. Ahora, quería justamente que me hables de eso. Hay una gran influencia de campeones del mundo, de los que venían. Rudi Völler fue campeón en el 90, ¿sí? Sí. ¿no? Sí. De los que venían, de los que llegaron a la final del 94, porque la base del Milan es la que gana el Mundial, la que pierde la final del 94, donde Carlo Ancelotti era asistente técnico, de Arrigo Sacchi. Y después hay muchos de esos que después terminan ganando el Mundial con Francia en el 98. En ese contexto, y ahí es donde me gustaría que te explayes para que Santi haga un clip. Sí puedo. ¿Qué era el Marsella y la Liga Francesa? O sea, ¿cuán llamativo era que el Marsella esté ahí y que la gane? ¿Y a qué equivalía ese Milan de época en comparación a lo que es hoy el fútbol actual? No sé si va a dar para clip, pero bueno, el Milan venía dominando, pese a que habíamos visto una alternancia dentro de lo que fueron las finales, lo que decías del 91 de Estrella Roja, 92 del Barça, 93 del Olympique Marsella, para que después vuelva a ganar en 1994 el Milan, habiendo ganado 89 y 90. Al Barça. Exacto. En el 94. Sí, 4-0 contundente al equipo de Johan Cruyff. Pero son años donde los equipos italianos vivían esa época muy intensamente. Vimos después cómo llegó la Juve de Lippi a ser protagonista en otras finales, como el Milan llegaría también a ser protagonista de otra final. Pero eran épocas donde los italianos estaban siempre ahí. Ahora estamos viéndolo de una manera mucho menos esporádica, y donde los franceses sufrían mucho. Después llegaría la inversión y se armaría aquel gran equipo del París de Georges Weah, que tenía la inversión del Canal Plus, pero el fútbol francés empieza a vivir ese momento de asentarse dentro de lo que es lo que era el modelo empresario del fútbol de los años 80, con inversiones como el Racing Club de París o el Racing Matra, que tenía a la automotriz detrás de ellos, que se lleva a Enzo Francescoli que después también termina jugando para el Olympique de Marsella, y trataron de generar allí un renacer de lo que había sido, por ejemplo, el Saint-Étienne de los años 70, París, club fundado en 1970 recién, estaba ahí como tratando de ver cómo podía meterse, pero no era el equipo de la capital. Entonces era tratar de ver cómo poder insertarse. Y a partir de los años 90, con Raí, con Weah y con Leonardo, con toda esa generación de futbolistas que fueron llegando, se empezaron a insertar dentro de lo que era la competencia francesa, que no tenía un dominador claro. Sí habíamos visto, como mencionabas, al Stade de Reims, al Saint-Étienne, oleadas, pero por ejemplo el Olympique de Lyon sería ya protagonista en el nuevo siglo, como ahora lo ha sido a partir de 2010, cuando llega la propiedad catarí, el Paris Saint-Germain. Entonces es como que
La liga francesa en sí, la época de mayor competencia que tiene por ahí son los 70 y los 80, pero no tenían un equipo descollante. Y siempre viene de la mano de estos proyectos millonarios, como fue ese Olympique de Marsella, como lo fue aquel Paris Saint-Germain que le termina ganando una recopa, como lo fue luego el Lyon, que se quedó a las puertas de poder conseguir algo muy grande en el contexto del fútbol europeo, y como ahora lo trata de ser y trata de coronarlo el París. Y veíamos como el París ha vivido muchas curvas, ha pasado por los Messi, por los Neymar, por los Ibra, por los Pastore, por los Cavani, por los Mbappé, por los Verratti, y ahora termina armando este equipo que era improbable, de la mano de Luis Enrique, con Dembélé, que es un jugador al cual le paga la cláusula al Barcelona. Fíjate que allí tiene una visión, pensando en eso, pensando en que Mbappé se va a ir, dicen, vamos a pagar 50 millones por este muchacho. El Barça lo termina dejando ir sin pena ni gloria, porque lo había esperado durante muchos años, siendo nada menos que el reemplazante de Neymar, y fíjate cómo los caminos terminan conectándose. Después de los Neymar y de los Messi, llega Dembélé. En un año, Luis Enrique le dice, usted va a ser mi cabeza de proyecto, usted va a ser mi embajador, y ahora le va a pedir que sea el futbolista de referencia y el líder del equipo en esta final que se va a jugar en Múnich. Y eso que marcas es importantísimo. El Marsella es el único, si no me equivoco, el único equipo francés con títulos en múltiples décadas. Bueno, ahora el París, ¿verdad? Pero cuando uno revisa el máximo campeón de las ligas europeas, todos los máximos campeones, sea el United, sea creo que el Benfica, la Juventus, el Real Madrid, todos los máximos campeones, el Ajax, son equipos que tienen de 20 títulos para arriba. Cuando uno ve el máximo campeón del fútbol francés, me parece que el París ahora llegó a 13 este año. Sí, ya es el más ganador. Ya es el más ganador, pero el máximo campeón... No, perdón, me parece que llegó a 12. Pero hasta hace 3 años el máximo campeón del fútbol francés tenía 10 títulos. Uh-huh. Es más, el Marsella sigue teniendo 10 títulos en ese contexto. Y eso habla un poco de la paridad de lo que ha sido el fútbol francés y de cómo se daba esto de acá. Y el Milan, Vizca, en aquel momento... Son 13 títulos de liga. Claro. Y el que le sigue tiene 10, ¿verdad? Creo que sí. A ver. Creo que el que le sigue tiene 10. El que le sigue es Saint-Étienne con 10. Y Marsella. Marsella tiene 9. Mónaco, Nantes porque tiene 8. Le quitaron al el Nantes Marsella. También era otro proyecto de aquellos interesantes. Bueno, después, por ejemplo, Zidane no juega en ninguno de estos clubes. No juega en el Cannes. Sí, y no sé si... a ver. Él juega en el Marsella. Él nace en Marsella. Él nace en Marsella. Su ídolo era Francescoli. Correcto. Pero me parece que juega en el... A ver, quiero pensar en Bordeaux, pero... Sí, Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid. Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid. Y el Milan en esa época, y por eso te pregunté un poco cuán sorpresivo fue esto, ¿no? Porque este equipo venía de perder una final contra la Estrella Roja de Belgrado. O sea, proyecto millonario, pero perdió la final contra la Estrella Roja de Belgrado. Y el Milan, si bien ya no estaba Arrigo Sacchi, era como que en esta época te enfrentes al Real Madrid. Porque el Milan debe haber estado muy cerca de igualar al Real Madrid en títulos. Porque el Madrid, todo esto sucedía en una época donde el Madrid no era campeón de Europa desde el 66, donde el Milan era quien lo dejaba en el camino y donde el Milan venía ya a finales de los 80 de ganar esas 2 Champions que gana con Arrigo Sacchi. O sea, el Milan debe haber estado... Esta final, si la ganaba, debe haber significado ser, corrígeme si lo tienes a mano, la quinta del Milan. Me parece que hubiese sido la cuarta. Hubiese sido la cuarta. Sí. Había ganado la del 69. 69 y después había ganado las 2 de Arrigo. Exactamente. A ver. Pero era la fuerza europea que comenzaba las Champions como el máximo candidato a ganar. No, el Milan había ganado 63, 69, 89, 90 y esta hubiese sido la quinta. Cuando el Real Madrid tenía 6. Es decir, exactamente. Sí. Es cuando más cerca alguien estuvo de destronar al Real Madrid como el máximo campeón europeo. Bueno, de hecho, a ver, tiene una perdida también el Milan contra el Ajax, ¿no? ¿95? No, ese es Juve, creo. ¿Esa es Juventus?
Sí. Ese es Juventus. Ok. Sí. Porque la Juve juega 2 seguidas. No, pierde contra el Ajax, en Roma. Y El después Ajax. la Juve le gana al Ajax. ¿Y después a quién le gana el Ajax en el 96? No, en A el la Juve 95 el Ajax le gana al Milan. Ah, ok. El Ajax mete En 3 Roma, seguidas. perdón, en Viena. En Roma la Juve le gana al Ajax. El Ajax tiene 2 finales seguidas. Ok. ¿Cómo? No, pues. A ver. ¿95? El Ajax gana 94-95 al Milan, pierde por penales 95-96 ante Juventus, Sí. y después la Juve gana en el gana esa y pierde en el 96-97 contra el Borussia Dortmund. Ok. ¿Tú sabes que esa de los penales, la del 96, 6. que la gana la Juve, Ujú. es el último título de Champions de un arquero italiano? Angelo Peruzzi. Peruzzi. Porque Sí, señor. después todos los italianos que la ganan con arquero brasileño. Sí, Dida, Julio César y ya, ¿no? Sí. Y ya. Porque Buffon pierde las 2 Sí. y la última es de Onana. Buffon pierde 3. 2003, 2015 y 2017. Ajá, Y después la última del Inter es con Onana en el arco. correcto. Entonces Peruzzi es el último arquero italiano. Lo digo porque Donnarumma está en la portería del Paris Saint-Germain. del Paris Saint-Germain. Y la última analogía ahí de cruce de caminos es interesante, ¿no? El rival histórico del París es el Marsella, el rival histórico del Inter es el Milan, y son los que se cruzan en esta final. Te digo una cosa, creo que es una final que desde el fanático casual, de aquel fanático que conoció el fútbol hace 10 años y que es hincha de los grandes nombres con muchos seguidores en redes sociales, por ahí es una final descafeinada, Ujú. pero siento que desde lo futbolístico va a ser una final tremenda por todo lo que hemos hablado, por la cantidad de detalles sueltos e incógnitas con las que llegamos. Yo siempre pienso que cuando tú tienes un choque de estilos, los partidos son mejores que cuando tienes partidos con un estilo similar. Porque cuando tienes partidos con un equipo, cuando tienes partidos de un estilo similar, y no importa el estilo, pero los dos equipos del mismo estilo, el partido se vuelve de un lado. Porque alguien está logrando tener su juego o imponer sus condiciones y el otro está totalmente fuera de su zona de confort. Cuando tú tienes un choque de estilos, ambos pueden estar cómodos en el partido porque estás haciendo lo opuesto que el otro. Y eso te da un gran partido de fútbol. Esa final Inter-Manchester City fue una gran final. Claro, hay que ver el partido para disfrutarlo. Porque si estás esperando los reels post partido, te hace falta que esté el Liverpool, el Madrid, el Barça. Pero esta es un gran partido de fútbol. Sí, hay que saber ver los matices. Bueno, le pedimos a la gente, si llegaron hasta aquí, que nos apoyen, que nos envíen su comentario, su like, si les gustó el episodio, su suscripción, que se sumen a nuestro objetivo de seguir creciendo aquí a través de Red de Fútbol, Jaime. Y antes de despedirnos, bueno, yo necesito que te juegues, que me digas, ¿quién va a ganar el sábado? ¿Quién va a ganar el sábado? No lo tenés claro, por lo que veo no lo tenés claro. No, a ver, ¿tú lo tienes claro? Yo creo que va a ganar París. Yo también creo que va a ganar París. A mí me pasa algo cuando me preguntan, cuando me hacen esas preguntas, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con lo complejo que soy para procesar cosas. Es que tenés que guiarte por el pálpito. Eso es lo complejo en vos. ¿Sabes qué pasa? Que tú me dices, ¿quién crees que va a ganar la final? Y yo te digo a primera, sí, te digo París. Y en el momento que te digo París, empiezo a pensar en todos los ángulos que podría encontrar el Milan para ganarla. El Inter. El Inter para ganarla. Y empiezo a dudar. No, pero que es una final que tiene y que va a tener
muchos matices. De repente pesa mucho algún matiz. Hay una pincelada, hay un brochazo muy fuerte del Inter. Sí. Te aparecen 2 goles rápido y ahí sí es otra historia. Pero creo que o sea, el pálpito puede fallar. Por eso uno vislumbra algo, vislumbra un tipo de partido, un tipo de juego. Ojo, otra vez nos volvemos a encontrar con una final que si hay un favoritismo, estamos hablando de 51-49, sí, para ser bastante más justos con el Inter, que me parece que tiene muchas opciones de ser campeón. Sí. Ahora, hay algo que no es por abrir el paraguas, y que es como me gusta responder, ¿no? En la previa, yo creo que la gana el París. Pero después es un partido que, como decíamos, ¿qué pasa si hay un gol tempranero? ¿Qué pasa si hay una cosa? ¿Qué pasa si hay otra cosa? Entonces, por ahí a los 15 minutos de partido, pienso distinto. Y me parece que te pasa lo mismo, ¿verdad? Tú no esperas 90 minutos para cambiar de opinión, claro, sino que lees lo que te está dando el partido. Entender que que va a haber muchas curvas y que el partido me parece que va a plantear muchas de ellas y va a estar... las atenciones, las correcciones de parte de los entrenadores, el aspecto anímico, como siempre en toda final... Son esos detalles los que van a marcar la diferencia. Y tengo una última pregunta, y sé que es un tipo de cosas que odias que te pregunten, porque odias la futurología. Pero, ¿tú crees que marque un cambio hacia dónde está yendo este deporte que la gane el París? Es decir, porque, y ojo, caemos en José Mourinho, ¿verdad? Uh-huh. Pero si la llega a ganar el París... Nos encontramos que llegamos a 15 años y de un italiano siendo campeón, Mourinho el último. Nos encontramos con 20 años o 22 años sin un portugués siendo campeón. Volvemos a encontrar con José Mourinho. Y nos encontramos con que quien rompe esta trilogía española, inglesa, alemana, termina siendo un francés y no un italiano como uno lo hubiera predecido en cualquiera de los 15 años que han pasado. Mira, ya le ha pasado esto al fútbol italiano. Entre la del Milan del 69 y la de la Juve del 85 pasaron 16 años. Hay algo igualmente que veo dentro de lo que es el fútbol de la Serie A. Vuelve a ganar un entrenador italiano, pero estamos hablando de Conte, algo que también marca un poco el pragmatismo de los italianos o de los clubes, el proyecto de Laurentiis en este Napoli, que no tiene problemas en salir al mercado a buscar un jugador como McTominay, un jugador como Lukaku, o sea, futbolistas... Bueno, McTominay muy identificado con el United y Lukaku ha ido cambiando mucho de club, entonces de liga, no se ha sentado nunca en un determinado sitio, iba marcado por haber estado y haber fallado en aquella final justamente con el Inter, entonces como perseguido por un nubarrón de tormenta que parece que lo va siguiendo y ahora consigue este título con el Napoli. Pero el Milan, siendo dirigido por Conceição, hasta ahora un entrenador portugués que no ha logrado levantar al club. La Juve tiene que ser rescatada por Igor Tudor para clasificar a la Champions. Gasperini, italiano, veterano, que parece que está llegando al fin de su ciclo en Atalanta. Ranieri, que encamina el final de temporada de la Roma, pero que Ranieri sale del retiro como entrenador y parecía, después de lo que había vivido con clubes ingleses, muchos de ellos comprometidos con el descenso, que ya estaba, y lo dijo Ranieri, solamente hubiese vuelto por 2 clubes, por el Cagliari y por la Roma. Entonces, es como que estamos encontrando un punto en el que el fútbol italiano sí necesita ganar, pero también lo que necesita volver es a mirarse al espejo, a preguntarse por qué antes, cuando los entrenadores... Y le ha ocurrido también en otras épocas, ¿no? Cuando todo el mundo empezó a utilizar el catenaccio, el sistema ese de Leño Herrera, todo el mundo empezó a copiarlo, entonces ya no era tanta novedad. Y los italianos tenían que pensar qué iban a hacer para sorprender al mundo. Bueno, ahora también tienen que plantearse eso. La escuela de entrenadores italianos tiene que entender que el juego se está modernizando, está cambiando, ya pasó el guardiolismo, ahora vino esta adaptación. Luis Enrique es el que mejor quizá la interpreta de estos entrenadores que han llegado hasta el final,
aunque Inzaghi también tiene matices y momentos, no juega el partido de una exacta determinada manera. Y bueno, ahí está. Italia tiene que pensar en eso, en revalorizar su campeonato y en ser competitivo en Europa. Y ver si puede ganar esta final, que le vendría, a nivel corporativo de la Serie A, le vendría muy bien. Ahí, justo mientras te escuchaba, repasaba, por eso miraba para abajo. Último español en ganar la Liga sin ser entrenador del Barcelona, Rafael Benítez, 2004. Ingleses que han ganado la Premier, ninguno. Es más, si metemos la primera división, inclusive antes de que se convierta en Premier, me parece que es Brian Clough, en los 80, en los 79. O sea, sí. Fíjate. En Francia, en los últimos 20 años, si no me equivoco, solo Galtier la ganó. Con el Lille. En este siglo, solo hay 2 títulos de la Serie A no de italianos. Bueno, 3, pero 2 entrenadores. Volvemos al de siempre, Mourinho. Sí. Y el otro, el maestro de Inzaghi. Sí, Sven Goran. Sven Goran. Entonces, ahí te das cuenta cómo... Y ojo, al final la globalización no siempre es buena, pero es un benchmark de comparación, ¿no? Y es como el resto de ligas se llenaron de estas ideas. Y cómo acá, o sea, fíjate cómo le fue, creo que lo mencionabas, cómo le fue a Thiago Motta. Y Thiago Motta es casi un italiano. Sí. Pero no funcionó. No funcionó. Con esta sí acabamos. La Champions que gana el Marsella, ¿es la primera Champions o es la última Copa de Europa? Es la primera Champions. Es, ¿verdad?, la primera Champions. Bueno, no la segunda, porque ya cuando la gana, tenía otro formato cuando ya la gana el Barça. La última Copa de Europa es la de Estrella Roja. Esa es la última Copa de Europa. Okay. Creo que es así, ¿eh? Yo tengo la duda porque yo sé que es confuso ese año y me parece que si tú te pones lo buscas, estadísticamente lo han unificado, lo cual es correcto, porque a mí me parece una tontería eso de que la Premier tiene estadísticas distintas a la primera división inglesa cuando es la continuidad de lo mismo. Yo sí creo que la Champions y la Copa de Europa son la extensión de lo mismo y por eso. Pero bueno, si es que es la del 93 como creemos, es otra de esas conexiones en el camino, ¿verdad? Sí. En el 91-92, cuando la gana el Barça, ya se da una fase de liga y después al cabo 6 jornadas con, divididos en 2 grupos y los 2 ganadores de grupo A Sampdoria, grupo B Barça, pero todavía se llamaba Copa de Europa. Después se da el cambio, se vuelve a dar otro cambio de formato y ya con un cambio de nombre. La del 93. Exactamente. Bueno, ahí tienes otra conexión. El único título de francés fue el cambio de formato. ¿Qué nos falta, don Eduardo? Nos falta despedirnos, creo. ¿Sí? ¿Ya lo agoté? Me parece que sí. No, digo, un minuto, una hora casi media, me parece que está. Sí, para una previa está bastante bien, ¿eh? Sí, tienen que escucharlo hasta antes de que arranque el partido. Sí. Es un placer, creo que hemos divagado en los distintos ángulos, a veces inclusive metimos al fútbol mexicano en algún punto, pero un placer como siempre conversar de fútbol con usted. Igualmente. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora y media. No se olviden de ayudarnos a llegar a los 15.000 suscriptores en que ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.